Bueno, el problema creo que está planteado, y yo lo tiro para que lo discutamos, es que la política hoy es, digamos, la piedra en el zapato que tiene la economía. Mientras eso no se resuelva, mientras no haya un ejercicio republicano y responsable, tanto del gobierno como de la oposición, la situación económica sigue pendiente de un hilo o pegada con saliva. Yo no sé qué opinan ustedes. Sí, digo, esa es una parte. Creo que efectivamente eso influye mucho en las expectativas y finalmente las decisiones de inversión, que refería Paglia, que digamos, el agente que tiene que tomar la decisión, bueno, espera y mira, ¿no? En eso influye mucho esta situación de perturbación que hay en la superestructura política. Ahora, está bien, además están los problemas económicos. Sí, porque, sí, ahora, la situación fiscal, sí, en realidad es un tema que hay que abordarlo con prescindencia del tema de las expectativas, ¿no? está bien, pero más allá de la cuestión económica, yo le pregunto a los dos, ¿por qué razón quienes ganaron mucho dinero con relación a 2008, en la época, en el 2009, no invierten? Si hay una generación de consumo cada vez más importante. Bueno, ¿Es nada más que por la cuestión política? primera observación, inversiones hay en algunos sectores. O sea, hay segmentos como agronegocios. Yo me especializo en agronegocios porque es el foco donde estoy en mi actividad cotidiana. En inversiones de agronegocios hay 500 millones de dólares puestos en semillas de agroquímicos, 600 millones de dólares puestos en biocombustibles. Sí. Lo que pasa es que ahí tenemos dos realidades. Una, la certeza de que con Cristina, sí, Cristina, con Va a funcionar. con Cobos, con De Narváez, con lo que sea, acá hay un cálculo que hizo Bayer a nivel mundial que en los próximos 30 años la producción de alimentos y la demanda de alimentos va a ser equivalente a la de los últimos 10.000. O sea, la humanidad empieza ahora para el término del negocio de agronegocios. Entonces en ese sector está la certeza, y la segunda certeza que mueve inversiones es que el que no corre hoy no llega de acá a 2 años a ocupar un lugar en el mercado. Es distinto en el caso en otros sectores donde no tenés ni siquiera la certeza si vas a tener la energía eléctrica para producir, por ejemplo. Eso es, los problemas de infraestructura son un condicionante, además de los problemas de credibilidad del gobierno o lo que sea. Pero Pero creo que eso es importante, ¿no? Pero te digo una cosa que tiene que ver de alguna manera, en alguna medida con lo que está diciendo Sergio, tiene que ver con lo que dijo Paglia. En realidad, la pregunta tuya es ¿por qué el que ganó no invierte? Y es porque se invierte no por lo que pasó, sino por lo que se cree que va a pasar. claro. Él dice, en realidad, en el rubro de agronegocios, se cree de que hay una fuerza tan grande de la expansión probable de la demanda, etcétera, que, bueno, es más importante estar actualizado tecnológicamente y tener un poco de suerte también con el clima que la discusión que pueda haber entre el gobierno y la oposición. Pero siempre la inversión depende de cuál es la expectativa que hay sobre la evolución futura de los negocios. Y eso sí lo afecta estas perturbaciones y hace que los agentes económicos se frenen. Yo digo, el país creció a tasas realmente siderales en los últimos 7 años. Sí. Se achicó ahora, perfecto. Se hizo bajo un régimen, un modelo equivocado, no acertado, no. Ahora bien, con esto se sabía cuáles son las previsibilidades. Lo que no se sabe es el futuro. Ahora yo pregunto, con Carrió, con Narváez, con Cobos, con Reutemann, con Duhalde, ¿se puede saber cuál es el grado de previsibilidad de cara al futuro para poder empezar las inversiones? Porque digo, en tanto el consumo se siga incrementando, en tanto se vuelque parte de lo que vos decías con respecto al tema de la cosecha en el circuito de consumo, ya sea de electrodomésticos, de autos, ¿qué va a pasar? Sí, no es solamente con esos que mencionás, ¿no? Vos decís, creció mucho Argentina y es cierto. Sí. Ahora, si uno hiciera un ejercicio sencillo, que fíjese cuánto debió haber sido el incremento neto de reservas internacionales, es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo que exportamos y lo que importamos? Hemos tenido récord de balance de comercio, digamos, durante muchos años, o durante varios años seguidos, y descontáramos de allí lo que se aplicó para cancelar, qué sé yo, lo del monetario. Y me va a quedar un neto que debería ser, ¿cuántas reservas debería haber? La pregunta es, el número debería ser 90.000 millones, no lo que hay 40.000. El tema es, ¿las reservas que hay son reales? No, sí, eso sí. ¿O son papeles? Bueno, hay alguna discusión son papeles, allí pero también con algunas operaciones del Banco Internacional de Basilea. Pero digo, en general hay reservas, pero si no hubiera habido salida, vos en la introducción decía que hay una salida de divisas muy en 2007 importante, va a 40, 47 mil millones de dólares. Que en determinado momento se frena un poco, después vuelve a salir. Si no hubiera dado ese fenómeno,
que es casi equivalente a la salida de divisas que hubo después del default, Sí. en los 3 años Sí. siguientes. Bueno, si no hubiera ocurrido eso, tendríamos reservas que serían Sí, el más, doble. más del doble. Más del doble. Vos partís de la base que una cosecha como la de este año, volcada a una economía como la Argentina, vos lo trasladas a una economía norteamericana, es 2 veces el fondo eso de los 800.000 millones de dólares que, Sí. que tira Obama, tiró Bush para salvar a la economía de la supercrisis, 800.000, allá debería ser 1,6 millones de A mí de me millones interesó de mucho dólares. la pregunta que le hizo Néstor a Paglia con respecto a qué va a pasar si la expansión monetaria se produce a través de Claro. la liquidación de la cosecha. Es decir, si eso se vuelca al consumo, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa con el proceso inflacionario? Partir de la base que va a venir Urquía con 3.000 millones de dólares, Cargill con otros 3.000 millones de dólares, ADM y bueno, te puedo decir las distintas aceiteras y los grandes exportadores, cada uno de ellos con los tocos de dólares y no va a haber, por graficar en la casa de cambio, turistas o importadores que puedan comprar eso naturalmente. Entonces vamos a tener una expansión encima de la decisión política del gobierno que uno puede estar a favor o en contra, que es mantener un tipo de cambio que si se quiere mantener el tipo de cambio con una inflación del 20% de 3,85 que cerró en diciembre, se tendría que ir a 4,70 solo para compensar la inflación. Claro, pero hay gente que está importando, dice ya $4.000. Sí, pero Ahora, eso... ese va a ser el tope con el que se va a marcar precisamente la liquidación de las divisas. Yo creo que normalmente, si el dólar cierra a 4.50, es simplemente acompañar los precios internos. O sea que no me extrañaría que cierre eso. Lo que sí creo de lo que dijo Paglia muy importante, que en el caso de Córdoba queda absolutamente claro. En el caso de Córdoba, el gran acuerdo que tienen que hacer en un escenario que muy bien marcó, o sea, Schiaretti no va a poder ser electo. Es un escenario que en ese punto le da una chance interesante. Importantísimo. En este momento, Juez, Aguad, Schiaretti, en este momento opinan distinto sobre la caja, distinto. Pero los tres tienen algo en común, especialmente de la Soto, quien fuera el candidato justicialista, que se van a encontrar con un déficit de la caja Impresionante. impresionante. Los tres también tienen en común que en sus respectivos partidos hay bastantes intereses personales como para no quitar los derechos adquiridos de la caja. Pero digamos que el escenario es ese. Va a haber un déficit impresionante, va a haber un déficit fiscal, o lo que es peor, con la super soja y los fondos compartibles de la soja, puede que Schiaretti cierre los números, pero la super soja es este año, el año que viene, de acá a 2 años, no necesariamente. En ese escenario, uno ya puede ir sabiendo que el gobernador que sigue, y decirle a Juez, decirle a Aguad, decirle al que sea, usted se va a encontrar con esto, con esto, con esto. O cierra un acuerdo antes o se va a encontrar con la bomba que le explota en sus manos. No sé, Paglia está en el otro sector ahora. No sé si tenés alguna observación que hacer, Héctor. Lo hemos puesto del lado de las preguntas. Sí. No, de acuerdo, es decir, yo creo que ese es el panorama, el que se ha redondeado aquí en la mesa a nivel nacional, a nivel de la provincia, y que son los caminos que debería la dirigencia procurar de acordar para poder salir de esta situación de estancamiento que, repito, con previsibilidad, con señales claras, revertir la situación rápidamente. Yo dejaba planteado en el comienzo del programa, es este tema de lo que va a ocurrir en el Senado la próxima semana. Es decir, con la aparición de Menem, evidentemente Menem de alguna manera dijo, aquí estoy, se salió del sarcófago. Menem is back. Dijo, Bueno. claro, dijo, aquí estoy. Dicen que se va a abstener, pero de Menem nunca se sabe qué es lo que puede llegar a ser. El problema es concretamente la situación en el caso de un empate, qué puede llegar a ser Cobos y qué repercusión puede tener la decisión de Cobos desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió con el 105. Sí, a mí me parece que vamos a tener un año políticamente que va a ser permanentemente de este tipo de complicaciones. Probablemente la semana que viene en la sesión del Senado se puedan elegir las autoridades de las comisiones. Sí. Bien. Pero vamos a tener un escenario, digo esto como para redondear mi visión, ¿no? En cual vamos a tener una economía mucho más inestable, mucho más inestable. Creo que el gobierno además ya no tiene, no solo porque el ministro de Economía sigue diciendo que no hay inflación, lo cual es un disparate, pero no tiene además instrumentos ni ideas sobre cómo abordar ese problema. Entonces me parece que vamos a ir transitando hacia el momento que de acá al próximo periodo presidencial se produzcan los recambios, a menos que haya un cambio muy drástico en este gobierno, y vamos a tener una economía muy inestable y el gobierno va a tratar, digo, de ir haciendo lo que yo diría una sumatoria de tácticas. Para todo hay una táctica. Claro. Para una hay Moreno, para otra hay reunión con las empresas. Son tácticas. Y me parece que ese va a ser el escenario durante el 2010. ¿Alguna opinión final?
corta? Yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de programa político, ya que este es el primer programa, porque creo que este año, lamentablemente, o como quieran calificarlo cada uno, va a ser un año donde la economía nos va a dar ciertas cosas de expansión y de mucha actividad, pero la política se va a encargar de que... De todas maneras, yo creo que lo que va a ocurrir en el Senado, a Doña Rosa, la gente que está del otro lado no le importa un comino. Quiere saber cuánto va a costar la yerba la semana que viene. Sí, el problema sería que sería bueno que la gente se diera cuenta que lo que sucede en el Senado, que aparentemente no le importa, le va a terminar afectando en la vida cotidiana para cuando vaya al supermercado. Alfredo, Néstor, nos encontramos la semana que viene. Héctor, muchas gracias. Señores, esto fue Objetivos, la otra forma de ver la economía. Hasta el próximo sábado.